Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Leo para ustedes la bendita, santa e infalible palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Retomamos la predicación secuencial de la hermosa y maravillosa carta a los Efesios, donde en los primeros capítulos del 1 al 3, el apóstol Pablo nos ha descrito magistralmente las doctrinas básicas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos ha mostrado los profundos misterios de las riquezas de la gracia de Dios manifestada por medio de Jesucristo para la salvación de su esposa, la iglesia, la nueva humanidad, de la cual, y como misterio revelado, los gentiles, es decir, ustedes y yo, hacemos parte. Nosotros hacemos parte de la nueva humanidad, de la iglesia de Jesucristo. Podríamos sintetizar estos 3 capítulos con la siguiente frase: lo que somos es solo por la gracia de Dios. Repito, podríamos sintetizar o resumir estos 3 capítulos de doctrina con la frase: lo que somos es solo por la gracia de Dios. Pero si solo dejáramos y nos quedáramos con la doctrina, si Pablo hubiera dejado solo la doctrina, si solo se hubiera quedado con la enseñanza doctrinal, se abriría una puerta para una mala interpretación del mismo evangelio y, peor aún, para una mala manifestación, para un mal comportamiento y aplicación del evangelio de Jesucristo en cada una de las vidas. Esto terminaría en un peligro del libertinaje por parte de los gentiles que en algún tiempo estuvieron apartados de la ley de Dios, o en un desconcertante legalismo por parte de los judíos que estuvieron cercanos a las ordenanzas divinas. Por eso, en los capítulos 4 al 6, Pablo enseña a los efesios, y por ende nos enseña a nosotros también, cómo se debe llevar la práctica, cómo llevar a la práctica estas hermosas enseñanzas doctrinales. Pero no dejemos de prestar atención a algo muy importante: el orden que Pablo le da. Doctrina, práctica. Doctrina, práctica. Porque la verdadera práctica cristiana depende exclusivamente de una correcta doctrina cristiana y bíblica. Repito, la verdadera práctica cristiana depende exclusivamente de una correcta doctrina bíblica. Cuando se invierte este orden, es decir, primero la práctica y luego la doctrina, estamos cayendo en un moralismo engañoso que llevará a una religiosidad
vacía, sostenida por los esfuerzos de sus manos, que llevarán a unos resultados desastrosos. Pablo es consciente de que el cristianismo no es igual a moralismo. Cristianismo es igual a Cristo. Y por eso enfatizó tanto en los primeros capítulos de la dependencia del creyente a Cristo. Pablo fue enfático en este punto especial, la dependencia del creyente a Cristo. El entender nuestra unión con Cristo y el esforzarnos de manera sincera por vivir como Él vivió, por vivir conforme a su llamado, es lo que verdaderamente nos hace cristianos. Recordemos que es en Cristo que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es en Cristo que Él, el Padre, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es en el amado en que somos aceptos por el Padre, porque por Él, por Cristo, tenemos redención y perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Es por Cristo que tenemos herencia y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Al estar unidos a Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, fuimos salvados por gracia divina, única y exclusivamente en Cristo. Es en Cristo que toda la iglesia es edificada para morada de Dios en el Espíritu. Estamos unidos a Cristo como el cuerpo está unido a la cabeza, y es de esta forma que la iglesia va creciendo, ayudándonos mutuamente según la actividad propia de cada uno de nosotros, y de esa manera somos edificados en el amor de Cristo. Es por todo esto que el apóstol Pablo nos manda de una manera amorosa a desechar nuestra vieja manera de vivir y vivir coherentemente como verdaderos nacidos de nuevo, como verdaderos hijos de Dios. Así que, si verdaderamente hemos entendido lo que significa el Evangelio, no tendremos problema ni objeciones para obedecer deleitosa y gozosamente lo que el Espíritu Santo de Dios nos manda en estos versículos del capítulo 4, del 17 al 24. Veremos estos mandatos que contiene el texto que se expone a continuación. Veremos esos mandatos como una motivación para nuestra santidad, más que una carga para nuestras almas y nuestro corazón. Versículo 17 dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. No es Pablo el que está requiriendo, no es Pablo el que lo está diciendo, es como si fuera Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, quien da estas ordenanzas. Así las debemos aceptar. No son ordenanzas de Pablo, son las ordenanzas, los mandatos, los requisitos de nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación, Pablo nos va a dar 7 características de una antigua vida que se debe abandonar. 7 características de la antigua vida, del viejo hombre, el cual estamos nosotros llamados a abandonar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. En la mente del gentil, en la mente de la persona que está sin Cristo, no está presente la ley de Dios. Solo hay cosas vanas, efímeras, pasajeras, sin importancias reales en esta tierra y mucho menos en las eternas.
una mente llena de egocentrismo, una mente que busca el beneficio y la gloria propia, y no hay ninguna intención de glorificar a Dios. Por eso su entendimiento, su comprensión está entenebrecida. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, un entendimiento oscuro, lleno de confusión, de tinieblas, sin claridad, sin luz. En esa mente no existe la verdad. Y es que donde Dios no está presente, donde Dios no es la prioridad, ¿qué más se puede esperar? Oscuridad e ignorancia. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Separados, apartados, privados de la vida verdadera. Toda persona que está sin Cristo está muerta, muerta en sus delitos y pecados. Espiritualmente hoy está muerta. Y si esa persona no viene a los pies de Cristo, la eternidad será una eternidad en muerte. ¿Por qué? Porque está alejado del Dios de la vida, alejado totalmente del Dios de la vida, ignorante del temor de Dios. Y como Pablo mismo lo dice en Romanos en el capítulo 1 versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Creían tener el conocimiento no solo de ellos, sino también de Dios, pero desecharon a Dios, y por eso eran unos totalmente ignorantes. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que al desechar la fuente de la sabiduría, no hay más que necedad. El Proverbio 9, en el versículo 10, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si no hay temor, si no hay conocimiento del Dios verdadero, no hay sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sin Dios no hay entendimiento, no hay sabiduría. El punto aquí es sencillo: sacaron a Dios de la ecuación y reinó la oscuridad y la ignorancia. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. No, ese es el estado real de una humanidad caída, porque tienen su entendimiento entenebrecido, hay oscuridad en su mente, están apartados de la fuente de la vida, hay ignorancia en sus mentes, porque sus corazones son duros, como continúa diciendo el versículo. Hay dureza en sus corazones, corazones de piedra, como los corazones que describe el profeta Ezequiel en los capítulos 11 y 36, corazones duros. Hermanos, aún la piedra, después de ser martillada durante varios tiempos, ser martillada frecuentemente, aún la piedra se rompe después de ser martillada. Pero el corazón de estos hombres que describe Pablo, el corazón de los hombres que describe Ezequiel, han recibido de parte de Dios muchos martillazos y aún continúan duros, porque la solución no es quebrantar el corazón, sino cambiarlo. Es indispensable un cambio. Pero estos hombres, estos gentiles que describe Pablo, tienen su corazón endurecido. No quieren buscar a Dios. Hay dureza en su corazón y nada los mueve a buscar a Dios. Se han vuelto insensibles, tienen sus conciencias cauterizadas, como cuando una herida no es sanada en su totalidad, y en ese proceso de sanación esta herida es lastimada una y otra vez y otra vez.
el cuerpo desarrolla una costra sobre la piel, en cuya parte no hay sensibilidad ya al dolor. De esa misma manera, cada acto de misericordia por parte de Dios para estos hombres, cada confrontación que Dios les hace, lo único que ha llevado es a endurecer sus corazones cada día más, y eso los hace insensibles a las cosas de Dios. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice el versículo 10, se entregaron al perder la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vanidad en sus mentes, entendimiento oscuro, ajenos a la vida de Dios, ignorantes, necios, duros de corazón, insensibles y listos para cometer cualquier tipo de pecado, como lo describe el texto, entregados a la lascivia. Había deseo pecaminoso por pecar, disfrutaban el pecado y iban a hacer cualquier cosa para continuar pecando, a tal punto que no solamente son pecados poco visibles, sino que se convierten en pecados escandalosos. Por eso Pablo nos dice allí que cometieron con avidez toda clase de impureza, y cuando habla de la impureza se está refiriendo a todo pecado que conlleva la inmoralidad sexual. Ya no les importa su cuerpo, ya no les importa exponer el cuerpo para el pecado, entregar su propio cuerpo para pecar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, es lo que le está diciendo a los efesios y es lo que nos dice hoy. Eso es lo que conocemos como el espiral decadente de la humanidad. Comienza en el pensamiento y termina en los pecados más atroces e inmorales. Observemos que Pablo dice que esta práctica pecaminosa no es desagradable ni es accidental para aquellos que la practican. Se deleitan en la lascivia, en sus pasiones desordenadas para continuar pecando. Pablo nos presenta lo que toda la Biblia nos muestra con claridad: es la decadencia sucesiva de la humanidad. La humanidad caída está en una decadencia progresiva y sucesiva. Esto es lo que caracteriza al hombre sin Cristo y marca un gran contraste con el hombre nuevo, el que ha nacido de nuevo, el que está unido a Cristo. Aquí hay un gran contraste: el hombre nuevo con el hombre que está sin Cristo, el hombre que comete y se agrada en cometer los pecados. Es el hombre nuevo que ha nacido de nuevo por el poder de Dios, que ha sido llamado por Dios a vivir en santidad, debe esforzarse cada día más por ser coherente con ese llamado. Y esta actividad, esta práctica solamente se puede aprender cuando tenemos el maestro, el modelo a seguir. Ni los gentiles ni los judíos son el modelo a seguir. Solo conociendo y aprendiendo de Cristo podemos ser como Cristo. Y recordemos que la Biblia, cuando nos habla de conocimiento, de entendimiento, lo habla desde el punto de vista de intimidad. No puedo conocer a Cristo si no tengo intimidad con Cristo. Esto no es un mero intelecto, un conocimiento intelectual, no. Esto va mucho más allá, es la intimidad con el Señor. Versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Jesucristo es la fuente de nuestra vida. Jesucristo es la fuente de la vida nueva.
Y es a Él al que tenemos que ver, es a Él al que tenemos que imitar. Si en verdad, versículo 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Según estos pasajes, aprendemos de Cristo por medio de oír o de escuchar y de ser instruidos o enseñados en la verdad. Y esta verdad no se puede encontrar en ninguna otra fuente que no sea Jesucristo. Por eso los dones hombres que Él mismo constituyó, como lo dice aquí mismo en el capítulo 4, versículo 11, esos dones que Él constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, perfeccionan a los santos y edifican el cuerpo de Cristo solo con la verdad. Es decir, hay una edificación, hay una santificación solo a través de Jesucristo y nada más. No hay más medios, no hay más formas, no existen. Pretender edificar a su iglesia, a la iglesia del Señor, a través de medios humanos, se comete un grave error. La única forma es exponiendo a Jesucristo tal y como Él dice que se debe exponer. Los apóstoles colocaron los fundamentos de Cristo. Los profetas anunciaron de Cristo. Los evangelistas presentan a Cristo. Los pastores y maestros predican y enseñan a Cristo. Solo Cristo. Hermanos, aquellos que anhelan y desean predicar y enseñar la palabra de Dios, es solo a Cristo. No estamos llamados a predicar otra cosa sino a Cristo. Los que anhelan ser evangelistas, los que tienen ese don y esa pasión por compartir la palabra allí afuera y buscar a todos aquellos que están perdidos, si tú no presentas a Cristo, no estás presentando nada. Si esto no es de esa forma, si no es con Cristo en el centro de todo, la iglesia se llevará a la iglesia a vivir conforme vive el mundo, deseando más las cosas vanas y pecaminosas que las cosas del reino y la gloria de Dios. Si Cristo no es la verdad enseñada, lo demás es una ignorancia aprendida. Si Cristo no es el todo, lo demás es nada. Si Cristo no es la verdad absoluta, lo demás es una absoluta mentira que condena y esclaviza al hombre. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 32, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Parafraseando este texto es: y me conoceréis a mí, a Cristo, y yo os haré libres. Hermanos, la responsabilidad de presentar la verdad a la iglesia de Cristo siempre será inminente y prioritaria, pues solo la verdad prepara y capacita a la iglesia de Cristo para practicar una vida piadosa y santa. Solo la verdad prepara para gozarnos en las riquezas de la gracia en nuestra nueva vida. Solo la verdad prepara al creyente para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Y luego de que se cumpla con esa responsabilidad de presentar solo a Cristo, la responsabilidad se comparte al creyente. La responsabilidad se comparte al resto de la iglesia. El versículo 22, Pablo nos dice: y en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, y comenzará a darnos el cómo dejar la vieja vida y vestirnos con la nueva. Y allí encontramos tres imperativos
3 mandatos que debemos tener muy presentes porque ellos son consecuentes el uno del otro. Y estos mandatos, todos los creyentes debemos esforzarnos por cumplirlos, por obedecerlos. Dice el texto: despojaos del viejo hombre. Despojaos es el primer imperativo. El segundo imperativo es renovaos en el espíritu. Y el tercero es vestíos del nuevo hombre. 3 mandatos muy importantes y son consecuentes el uno del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si no cumplo uno, no voy a estar capacitado para cumplir el siguiente. Y lo vamos a ver de esta manera. El primero nos dice: despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si la verdad gobierna nuestra vida, la mentira, el engaño no es nuestro Señor. La pasada manera de vivir, viciada por los deseos engañosos, oscuros y pecaminosos, no debe ser el patrón de comportamiento del creyente. Repito, si ya la verdad es la que gobierna tu vida, tu mente, tu corazón, el engaño y la mentira no debe ser el gobernante de tu vida. Por lo tanto, no podemos vivir conforme a la mentira, sino vivir conforme a la verdad. Y si somos honestos, mis hermanos, este punto, este precepto, este indicativo, este mandato es en el que la gran mayoría de nosotros fallamos. El no desprendernos, el no quitarnos, el no apartarnos de la vieja manera de vivir es lo que no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. El asumir nuestra responsabilidad para cumplir este mandato de despojarnos de nuestra vieja manera de vivir marca la diferencia entre una vida santa y piadosa y una vida espiritual inmadura y débil. Este punto marca la diferencia, este mandato marca la diferencia en el creyente. Es precisamente en este pequeño detalle que la mente, por la cual la mente no puede ser renovada, porque se convierte en un obstáculo para seguir avanzando al segundo mandato. Versículo 23: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya saben, recuerden, para cumplir con este segundo mandato, debo despojarme de la vieja manera de vivir, porque de esa manera podemos entrar en el proceso de renovar nuestra mente. La mente solamente puede ser renovada por medio del conocimiento de la palabra de Dios, y no hay otra forma, no existe otra forma, no hay más. Y la palabra de Dios debe ser anhelada por nosotros, debe ser deseada, como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, que debemos desearla como el niño desea la leche. Lo espiritual lo debemos desear como ese niño recién nacido desea la leche de su madre. Y en el mismo contexto de Pedro, él dice que es la única forma de crecer en la salvación. No hay más. Es la única forma de crecer en la santificación. No existe otro medio. Renovando nuestra mente, saturando nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando renovemos nuestra mente, entonces podemos y estamos capacitados para vestirnos del nuevo hombre. Versículo 24: y vestíos del nuevo hombre. Y me encanta este versículo. Un nuevo hombre con unas características muy especiales. Un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Miren allí cómo nos muestra tres características de ese nuevo hombre. Lo primero es que es creado por Dios, no es creado por nosotros mismos, no es creado por un sistema religioso, no es creado por el legalismo, por las normas, no, es creado por Dios. Esta obra es exclusiva de Dios. Él restaura, y por eso es que solo Dios lo puede hacer, porque Él restaura la imagen, su imagen que había en nosotros, deteriorada, corrupta, que en muchas ocasiones ni se podría vislumbrar que había imagen de Dios en muchos de nosotros por nuestros muchos pecados. Pero así fuimos creados. Génesis 1 y 2 nos dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero por la caída, capítulo 3, el hombre, toda la raza humana ha dañado, ha distorsionado, ha ensuciado la imagen del Dios Santo. Por eso solo Él puede restaurar esa imagen en aquellos que han nacido de nuevo. Colosenses capítulo 3, el pasaje paralelo al pasaje que estamos leyendo, nos dice en la misma idea, en el mismo orden de pensamiento, dice que nos revistamos, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, se va renovando. Y esta imagen no es, esa creación no es ni le pertenece a ningún hombre, a ningún sistema. Pablo claramente lo dice en Gálatas capítulo 6 versículos 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que verdaderamente importa. Eso es lo que verdaderamente, en lo que verdaderamente nos debemos enfocar, que somos nueva creación en Cristo Jesús, que Él mismo volvió a traer la imagen sucia y corrupta que teníamos de Él, la ha aclarado, la ha limpiado y nos ha restaurado, nos ha hecho nacer de nuevo. Pero no se queda allí solamente el texto. Pablo no se queda allí con eso, solamente en la creación. Miren los adornos, lo que adorna a esta nueva creación, a este nuevo hombre: justicia, santidad y verdad. Esos son los adornos de este nuevo hombre. Justicia, anteriormente, lo que describen los versículos 17 al 19 es lo que éramos nosotros. La palabra de Dios dice que esos éramos nosotros. Pablo mismo aquí en Efesios, en el capítulo 2, explicó, nos recordó lo que éramos nosotros antes de Cristo. Eso no está salido de este contexto. Pero ahora la nueva creación, el nuevo hombre, ya no odia la justicia, sino que por el contrario la ama, la desea. Anteriormente se deleitaba en la maldad, ahora se deleita en la bondad, se deleita en lo bueno, se deleita en Cristo, se deleita en Dios. Pero no es solamente el deleitarnos en lo bueno, sino que también conlleva implícitamente, unidos, la santidad. La palabra de Dios en muchas partes, muchos versículos, une estas dos palabras: justicia y santidad. Siempre van unidas, porque en Dios la justicia depende de su santidad. Dios es justo porque es santo, y Dios es santo porque es justo. Esos atributos comunicables de parte de Dios ya los poseemos nosotros. Eso es lo que nos adorna. La nueva creación está adornada por su justicia y por su santidad, porque el permanecer en la verdad nos lleva a la santidad. Cuando atesoramos la verdad, esto nos lleva inmediatamente a la santidad. El mismo Señor Jesucristo oró al Padre por la santificación de los que el Padre le dio, y en su oración, después de pedir por la protección del creyente en este mundo,
indicó claramente el medio por el cual estos mismos creyentes, en los cuales estábamos tú y yo, en esa oración de Jesucristo estábamos incluidos tú y yo, después de decirle al Padre que proteja a los creyentes, nos dice la manera de cómo vamos a ser santificados. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 14 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 al 17. Dice el Señor Jesucristo: yo les he dado tu palabra, ya la recibimos, ya Él mismo nos dio su palabra, y el mundo los aborreció. Pregunta: ¿el mundo te aborrece o el mundo te ama? Porque no son del mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. El nuevo hombre no pertenece al mundo, como tampoco nuestro Salvador pertenece al mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, vuelve y repite, como tampoco yo soy del mundo. Miren el énfasis allí, no pertenecemos al mundo. Y miren el versículo 17, ¿cómo seremos santificados? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otro medio, es a través de la palabra de Dios que seremos santificados, capacitados para revestirnos, para tomar el nuevo hombre, la nueva vestimenta, que despojarnos de la vieja y ponernos la nueva. No es coherente que un cuerpo nuevo, limpio, una nueva creación, esté vestida con un traje sucio. Cuando éramos sucios e inmundos, nos vestíamos con trajes inmundos, pero ahora somos nueva creación, y la nueva creación debe portar el vestido de la justicia y de la santidad, sostenidos por la verdad. Si observamos en esta unidad de pensamiento, del versículo 17 al 24, Pablo inicia haciendo referencia a la mente de los gentiles, a la mente de aquellos gentiles sin Cristo. Y prácticamente termina la unidad de pensamiento en el versículo 23 haciendo referencia a la mente del hombre nuevo, el hombre que está en Cristo. Amados, la batalla es por la mente de nosotros. Esa es la batalla fuerte y dura que tenemos que librar, explícitamente por lo que contiene nuestra mente. Con esto entonces podríamos hacerle una pregunta para reflexionar, y la pregunta que les hago, mis hermanos, es: ¿qué hay en tu mente hoy? ¿Qué hay en tu mente hoy? ¿Vanidad o piedad? ¿Oscuridad o luz? ¿Ignorancia o sabiduría? ¿Orgullo o humildad? ¿Engaño o verdad? ¿Deseos de pecar o deseos de santidad? ¿Los deseos del mundo o la voluntad de Dios? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué tanto de tu mente ocupa Cristo? ¿Qué tanto de tus pensamientos ocupa Cristo? Porque la respuesta a esa pregunta evidenciará si realmente valoras las riquezas de la gracia en una nueva vida o no. ¿Estás valorando lo que Cristo hizo por ti?
¿Estás valorando la gracia inmerecida derramada en tu vida? Las superabundantes riquezas de la gracia de Dios, ¿las valoras? La respuesta está implícita a cuánto lugar ocupa en tu mente Cristo. Si verdaderamente Cristo es tu Señor y tu Salvador, tu mente debe estar llena de Cristo. Tus pensamientos deben girar alrededor de Cristo. Tus decisiones deben ser tomadas conforme a la voluntad de Cristo. Eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Una mente renovada, una mente transformada, llena del conocimiento de Cristo. Y no es simplemente un intelecto, no es solamente llenar nuestra mente de conocimiento intelectual teológico. No, 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 no. No se trata solo de eso. Ese conocimiento, esos pensamientos de Cristo deben estar sostenidos por la fe en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tus pensamientos, tu meditación, el conocimiento de la palabra de Dios no es por la fe, de nada sirve. Necesitas sostener tus pensamientos, tu mente centrada en la fe solo en Cristo. Él es la fuente de la verdad. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de la santidad. Él es la fuente de la salvación. Creería hoy que en este momento todos nosotros debemos arrepentirnos del pecado de la infidelidad y del pecado de la idolatría, porque de alguna u otra forma, en pocas o muchas ocasiones, Cristo no ha sido el centro de nuestra vida. Nosotros no hemos sido fieles a Cristo y hemos fabricado nuestros propios ídolos. El lugar que solo le pertenece a Él lo ha ocupado cualquier otra cosa, y muchas veces nosotros mismos. Debemos arrepentirnos de ellos. Arrepentámonos de estos pecados que han ofendido a nuestro Dios, que han ofendido a nuestro Señor. Supliquemos a nuestro Dios justo y fiel por su perdón para nuestra santificación. Suplica, amigo, amiga, suplica a Dios por el perdón de tus pecados para tu salvación. Y recuerden todos esto, todos recordemos esto: Jesucristo no es solamente poderoso para salvar, Jesucristo es también poderoso para santificar. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. Gracias por habernos confrontado, exhortado de esta manera, pero a la vez también animados, convencidos por tu palabra de que tú ya nos has capacitado, nos has dado todo lo necesario para abandonar nuestra vieja manera de vivir, una manera de vivir pecaminosa, una manera de vivir que no te agrada a ti. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que constantemente nos lleva, nos motiva, nos inclina a la santidad. Pero somos débiles, Señor, y muchas veces la lucha con nuestro pecado remanente es muy fuerte. Pero nos debilitamos cada día más porque no te obedecemos.
porque nuestra mente no está impregnada de tu palabra, saturada de tu bendita y santa palabra. Perdónanos, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. En esta mañana, ayúdanos a santificarnos, a vivir conforme a ese llamado que nos has hecho, un llamado que demanda santidad de nosotros, a vivir coherentemente en esa nueva naturaleza, en ese nuevo hombre que tú mismo has creado para tu gloria y para tu honra. Y aquellos, Señor, que no han entregado sus vidas a ti, te rogamos de que uses tu palabra, la cual fue predicada, centrada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Úsala con poder para transformar, para quitar sus corazones de piedra y llevarlos a la sensibilidad de tu justicia, de tu verdad, de tu santidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, de nuestro Salvador Jesucristo, y guiados por tu Espíritu Santo. Amén.